Muy buenos días con todos, jóvenes. ¿Qué tal, chicos? A ver, ¿qué tal? Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días, Elías. ¿Cómo estamos, jóvenes? Muy buenos días con todos. Bueno, hoy lunes 14 de agosto. ¿Qué tal, Ivana? Buenos días. Buenos días con todos. 14 de agosto, increíble, jóvenes. Ya estamos a mitad de año. Perdón, a mitad de agosto. Imagínense, jóvenes. Así de rápido pasa el tiempo, ¿no? Así es, ¿no? Y así que vamos a ir ganando tiempo. Entonces, y bueno, cosa que ya cuando falte poco para que den su examen, tienen que ir bajando un poco las revoluciones, como se dice, ¿no? Claro, no al último estudiar todo, ¿no es cierto? Eso siempre se da en muchos casos, pero ya saben, desde ahora hay que estar repasando, estudiando, ya has hecho que se compren sus libros, ¿no? Que practiquen, ¿no es cierto? Y para todo hay tiempo. Hay tiempo para la diversión, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para trabajar, para hacer las cosas del hogar, todo. ¿Ya, chicos? Muy bien. El día de hoy, entonces, vamos a trabajar acá en AdPrevi el tema de series y sumatorias, ¿no? Un tema importante para estos exámenes de admisión, sobre todo si hablamos de vía real, ¿no es cierto? Que obviamente, pues, que nosotros para poder resolver estos problemas de series y sumatorias, tenemos que tener una base muy básica acerca de las series y sumatorias, ¿no? En primer lugar, nosotros tendríamos que definir lo que es una serie, sobre todo una serie numérica, ¿no? A ver, primera pregunta del día, ¿no? Primera pregunta de mi semana, mira que mi semana es larga, ¿no? A ver, chicos, ¿qué es una serie? ¿Alguien más o menos tiene la idea de lo que es una serie? ¿Qué es una serie, jóvenes? ¿Alguien por ahí ha escuchado el término serie? Que está muy relacionado con lo que es el término de sucesión. No podríamos hablar de una serie si es que no hablamos de una sucesión. A ver, ¿alguien por ahí? ¿Qué es una serie numérica? ¿Nadie? Ya, entonces les voy a dar una idea para que ustedes lo definan, ya, porque la intención es que ustedes participen, ¿no? Muy bien, vamos a darles una idea. Muy bien, muy bien. A ver, la idea es esta. Por ejemplo, lo que nosotros, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos esta sucesión que es notable, ¿no? Uno al cuadrado, o si no, mejor dicho, para que se vea bien, 1, 4, 9, 16, 25, 36 y así sucesivamente, ¿no? Lo que tenemos acá a la vista es una sucesión de los primeros cuadrados perfectos, ¿no? Es una sucesión notable que cualquier estudiante que va a ir a dar un examen de ingreso la debe conocer. Por ejemplo, acá tenemos que él es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado. Acá tenemos una sucesión, que es un conjunto de números, en este caso es una sucesión numérica, que están distribuidos según una ley de formación. Esa es una sucesión, ¿ok? Es una sucesión numérica. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera que todos los términos de esta sucesión los sumo? Si sumo todos los términos de una sucesión, entonces se convirtió ya en una serie. ¿Están de acuerdo? Se convirtió en una serie. Es por eso que si nosotros tenemos que hablar de una serie, necesariamente tenemos que recordar el concepto de sucesión, porque una serie numérica es la adición, la suma de todos los términos de una sucesión numérica. Entonces, a eso se llama serie.
¿Están de acuerdo? Entonces, así tú tengas cualquier sucesión, por ejemplo, esta de acá, 3, ¿no es cierto? 7, 11, ¿ok? Por ejemplo, 15, acá, por ejemplo, 19, acá tenemos, por ejemplo, también una sucesión cuya ley de formación es, mira, más 4, más 4, más 4, más 4. Esto de acá se llama progresión aritmética, ¿no? Más 4, más 4, más 4, más 4. Esa es una progresión aritmética. Pero, ¿qué pasaría si estos términos de esta sucesión, llamada progresión aritmética, sumamos todos los términos? Si sumamos todos los términos, entonces se convierte en una serie aritmética, ¿no es cierto? Es por eso que el día de hoy, nosotros para poder trabajar, ahí está la definición entonces, de la que acabo de decir. Entonces, el día de hoy entonces, jóvenes, que nosotros para poder trabajar problema de series, debemos conocer mínimamente algunas sumas notables, algunas series notables que todo estudiante obviamente debe saber. Por ejemplo, la suma de los primeros números naturales, la suma de los primeros números impares, la suma de los primeros cuadrados. Son sucesiones notables que cualquier estudiante la debe saber. Pero no se olviden que todas las propiedades que cumplen en una sucesión también van a cumplir en una serie. Todas las propiedades, ¿ok? Por ejemplo, acuérdense que en una sucesión hablamos nosotros del término enésimo, ¿no? El término enésimo. ¿Y qué es el término enésimo? Es aquella fórmula que representa cualquier término de una sucesión, ¿no? Ese es el término enésimo. Es aquella fórmula que me representa cualquier término de la sucesión, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, por decirlo así, el 1, el 4, el 9, el 16, el 25 y así sucesivamente, ya sabemos que estos son los primeros cuadrados perfectos, ¿no? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Entonces su término enésimo sería n al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta fórmula representa cualquier término de la sucesión, donde n tiene que ser un número entero positivo. Lógico, tiene que ser pues 1, 2, 3, 4, ¿no? Para poder decir primer término, segundo término, tercer término. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú n vale, por ejemplo, 7? Entonces reemplazas en el término enésimo y estarías hallando ¿qué cosa? El término en lugar 7, ¿no? 7 al cuadrado, entonces sería 49. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda sucesión numérica tiene su término enésimo, ¿ok? Muy bien, toda sucesión numérica debe tener su término enésimo para poder en muchos problemas trabajar con él. Hay muchos problemas donde a veces nos dan el término enésimo y nosotros tenemos que deducir la sucesión. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en un problema te dice, se tiene una sucesión cuyo término enésimo es, por ejemplo, 2n al cuadrado más 7? Ah, entonces, si te dicen que el término enésimo es 2n al cuadrado más 7, simplemente le vas dando valores a n desde el 1. Cuando n vale 1 sería, por ejemplo, cuando n vale 1, vamos a poner acá, cuando n vale 1, 1 al cuadrado, 1 por 2, 2, más 7, 9. Cuando n vale 2, 2 al cuadrado 4 por 2 al cuadrado 4 por 2, 8, más 7, 15. Cuando n vale 3, 3 al cuadrado 9 por 2, 18, 18 más 7 sería 25. Y así sucesivamente van saliendo los términos. ¿Están de acuerdo, chicos? A eso se llama término enésimo, ¿no? Es el representante de la sucesión. Pero como te estaba diciendo, jóvenes, el día de hoy tenemos que conocer las principales series notables, ¿no? Esto vamos a pasarlo un ratito, series notables. Entonces, ¿qué son las series notables? Son aquellas sumas, series, que, por decirlo así, que es lo básico que cualquier estudiante debe conocer para que obviamente pueda trabajar los problemas. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso es lo que es una serie notable. ¿Están de acuerdo? Esa es una serie notable. Ya, vamos entonces con la primera serie notable, la más básica de todas.
que es la suma de los n primeros números naturales. ¿Están de acuerdo? No se olviden que cuando hablamos de números naturales, estamos hablando de aquellos números que se cuentan desde el 1. El 1, el 2, el 3, el 4. Esta es la suma de los primeros números naturales, ¿no? ¿Qué pasa si te piden sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta n? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula la suma de los primeros números naturales? ¿No? El número de términos por su consecutivo entre 2, donde el número de términos lo representa el último término. ¿Están de acuerdo? El último término lo representa el último término. Entonces, ¿qué pasaría si en un problema me piden sumar 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente, por ejemplo, hasta el 20? Entonces, en este caso, n vale 20, ¿cierto? Esta suma de naturales tiene 20 términos. Entonces, aplicamos pues esta suma de números naturales, que también se le conocen la suma de Gauss, ¿no? Porque fue el matemático Gauss quien la dedujo a la edad de los 6 años. Imagínense ustedes, ¿ah? 6 añitos, imagínense. Entonces, como acá hay 20 términos, el último término te indica el número de términos que tiene la serie, sería 20 por su consecutivo entre 2, ¿no? 20 entre 2, 10 por 21, entonces la suma de los primeros números naturales saldría 210. ¿Están de acuerdo, chicos? Una observación acá aparte, observación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, te piden sumar 3 más 4 más 5 más 6 y así sucesivamente, por ejemplo, hasta el 30? Entonces acá no vas a poder aplicar la fórmula. ¿Por qué? Para poder aplicar estas sumas naturales, debería comenzar desde el 1. Debería comenzar desde el 1. Pero como acá está comenzando desde el 3, entonces acá podemos hacer un artificio muy conocido por muchos, por todos, por decirlo así. Para poder aplicar la fórmula, le tendríamos que agregar el 1 más 2 y le restamos el 1 más 2. ¿Ok? Entonces, tendríamos la suma de los naturales del 1 al 30. Esto sería 30 multiplicado por 31 entre 2. Y le restamos, en este caso, lo que agregamos, ¿no? 1 más 2, que sería 3. Operamos y sale en todo caso la serie. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí se está entendiendo, jóvenes? ¿Se entendió la definición de una serie? ¿Ya se entendió esta primera serie notable? ¿Todo bien, chicos? A ver, confirmen, por favor. Siempre confirmando, jóvenes. No se olviden que la participación de ustedes es importante. Muy bien, Lucero, Rubí, Catherine, Elías, muy bien. ¿Ok? Hay que estar participando. Mira, hay muchos participantes en este salón, así que es primordial que participen, ¿ya? Bueno, vamos con la segunda serie notable. La suma de los n primeros números pares. ¿Ok? La suma de los n primeros números pares. Cuando hablamos de números pares, estamos hablando obviamente pues del 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Va de 2 en 2, comenzando desde el 2. La suma de los primeros números pares, ¿ok? ¿Cómo se representa un número par? ¿O cuál es el término enésimo de un número par? El término enésimo de un número par es 2n. 2n. Cosa que si n, 2n, ¿no? Cosa que si n vale 1, entonces sale 1 por 2, 2. Si n vale 2, 2 por 2, 4. Si n vale 3, 3 por 2, 6. Y van saliendo los pares. Así se representa, jóvenes, un número par. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la verdad que esta serie no hay necesidad de que tú te la aprendas de memoria. Es una serie que simplemente para poder calcularla, si es que te olvida la fórmula, hace lo siguiente, mira. ¿Qué pasa si te piden sumar 2 más 4 más 6 más 8 hasta 2n? Simplemente factorizas el 2 y me queda pues 1 más 2 más 3 más 4 hasta el n. Y lo que está dentro del paréntesis puedes aplicar las sumas naturales. N por n más 1 entre 2 y ya. Se cancela este 2 con este 2 y va a quedar, ¿qué cosa? N por n más 1.
queda la suma de los primeros números pares. ¿Están de acuerdo? Ya, entonces, es por eso que la suma de los primeros números pares sale n por n más 1. Pero n, ojo acá, mucho cuidado, vamos a poner acá, n es la cantidad de términos que hay acá. ¿Sí? No vayan a pensar que acá hay 2n términos. No, pues no, tengan cuidado. Acuérdense que él es, mira, acá él es 2 por 1, él es 2 por 2, él es 2 por 3 y el último es 2 por n. Entonces acá nosotros tenemos n términos pares. No se olviden, acá hay n sumandos, así también se dice, n sumandos. No hay 2n. Por lo tanto, sale el número de sumandos por su consecutivo. Un método práctico que algunos colegas emplean es esto. Cuando quieras sumar los primeros números pares, tomas el último término, lo divides entre 2 y por su consecutivo. Es un método práctico. ¿Están de acuerdo? A ver, ¿qué pasa si me piden sumar 2 más 4 más 6 más 8 y, por ejemplo, hasta, vamos a ponerle hasta el 40? Entonces no vayan a pensar que acá hay 40 términos. La mitad, o sea, acá hay 20 términos. Y para sumar los primeros números pares sería pues la mitad del último término, que es el número de términos, 20, multiplicado por su consecutivo. Entonces saldría pues 420 la suma de todos estos pares. 20 multiplicado por 21. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería el número de términos por su consecutivo. Pero vuelvo a insistir, la cosa es no aprenderse fórmulas por gusto, ¿no? Si te olvidas por ahí esta fórmula, simplemente factorizas el 2 y dentro te queda la suma de naturales, la más básica de todas. Tercera serie notable. Otra notable, ¿no? La suma de los primeros números impares. La suma de los primeros números impares. Jóvenes, no se olviden que para poder ingresar a la universidad tienes que saber lo básico, ¿no? La universidad no te va a preguntar, pues, cosas tan, pero rebuscadas, ¿no? En matemáticas, ¿no? Bueno, a no ser que postules a la UNI, donde ahí hay que hacer un poquito más de matemáticas, un poquito más de nivel. Pero luego en las demás universidades, las matemáticas es lo básico, ¿no? Lo básico, ¿no? Por ahí uno que otro problema, pero lo básico, ¿no? La suma de los n primeros números impares. ¿Cómo se representa un número impar? Un número impar se representa de esta manera, 2n menos 1. El término enésimo de los números impares es 2n menos 1. ¿Ok? No se olviden que n tiene que tomar números enteros positivos. A ver, ¿qué pasa si n vale 1? 1 por 2, 2, menos 1, 1, aparece el primer impar. ¿Qué pasa si n vale 2? 2 por 2, 4, menos 1, 3, aparece el segundo impar. ¿Qué pasa si n vale 3? 3 por 2, 6, menos 1, 5, aparece el tercer impar. ¿Qué pasa si n vale 4? 4 por 2, 8, menos 1, 7, aparece el cuarto impar. Y así van apareciendo los primeros números impares. ¿Están de acuerdo? Entonces, así se calcula los primeros números impares. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Listo? Muy bien. Pero, ¿cómo se calcula la suma? ¿Ya qué pasa si te piden sumar 1 más 3 más 5 más 7 hasta 2n menos 1? Acuérdate que el último impar, el último término se representa como 2n menos 1. Y no vayan a pensar otra vez que acá hay 2n menos 1 términos. No, acá el número de términos que hay es n. N términos o n sumandos, como quieran llamarle. Acá hay n sumandos, ¿no? Por ejemplo, el 1, 2 por 1 menos 1. El 3, 2 por 2 menos 1. El 5, 2 por 3 menos 1. Entonces, acá hay n sumandos. ¿Cómo se calcula la suma de los primeros números impares? Simplemente se toma el número de términos y se eleva al cuadrado. Así se calcula la suma de los n primeros números impares, el número de términos al cuadrado. Pero esta suma de impares se puede trabajar de varias formas. Se puede trabajar de varias formas. Por ejemplo, una primera forma es esta, ¿no? Cuando te dan directamente la cantidad de términos, ¿no? 1 más 3 más 5, por ejemplo, más 7 más 9. Y, por ejemplo, acá te dicen que hay, vamos a ponerle acá, 30 términos.
Entonces, cuando te dicen que acá hay 30 términos, entonces la situación está servidita. Porque simplemente como tú tienes acá 30 términos, 30 impares, así es Lucila, muy bien. Simplemente sería el número de términos al cuadrado, 30 al cuadrado sería 900. ¿Ok? Cuando directamente te dan el número de términos. Pero si no te dieran el número de términos, lo que van a hacer es darte el último término. A veces te dan el último término. A ver, ¿qué pasa si te dicen 1 más 3 más 5? Ese 5 salió feo, ¿no? Ya, 1 más 3 más 5 más 7 más 9 y así sucesivamente. Y el último término te ponen pues 70 y vamos a poner 79. Entonces no vayan a pensar ustedes y cometer el error, ¿sí? Así es, muy bien, Lucila. Mira lo que acá escribe Lucila. Ponemos la fórmula del término enésimo y lo igualamos a 79. Muy bien, Lucila. Claro, no vayan a pensar ustedes que hay 79 términos. No. Entonces lo que van a hacer, como dice Lucila, acuérdense que el último término es 2n menos 1. El último término tiene la forma de 2n menos 1. Lo igualas a 79 y ya tienes el número de términos. Vas a sumar 80 entre 2, 40. Eso quiere decir que acá en realidad hay 40 términos. Y si hay 40 términos, sería 40 al cuadrado. La respuesta sería 1600. ¿Ok? 1600. Así es, Lucila. Muy bien. Entonces, estas son las dos formas en que se presenta la suma de impares. Cuando directamente te dan el número de términos o en su defecto te dan el último. ¿Todo bien, muchachos? ¿Se entendió o no? Vamos entonces con la siguiente suma notable. Ya, acá vamos a borrar porque no estaba ya. Ahora sí. Bueno, n al cuadrado, ¿no? Vamos a quitarle varias cositas acá, aunque no se vea muy... Ahí está. Ya está, ahora sí. Muy bien, entonces ya tenemos la siguiente serie notable. Bueno, vamos a hacer un par más y luego vamos a resolver algunos problemas. Bueno, la suma de los n primeros cuadrados perfectos. ¿Ya? Acá vamos a entrar ya a dos sumas donde tenemos que saberla y ya, ¿no? ¿No? A veces hay temas donde tenemos que ya saber, pues, tener los conocimientos previos. Bueno, se llama números cuadrados perfectos porque gráficamente me representan, pues, figuras, cuadrados compactos, ¿no? La suma de los n primeros cuadrados perfectos. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, hasta n al cuadrado. La suma de los n primeros cuadrados perfectos. Acá, por ejemplo, podemos decir con seguridad que hay n términos. Hay n términos. Bueno, acá, en lo posible, voy a tratar de darles una forma para que la aprendan, ¿ya? Como acá hay n términos, sería el número de términos por su consecutivo. El número de términos por su consecutivo. Acá va el doble del número de términos más 1 y todo entre 6. Pero antes de aprenderte la fórmula de una manera muy mecánica, te puedo recomendar lo siguiente. Ya, va a ser el número de términos por su consecutivo. ¿Ok? Ya, el número de términos por su consecutivo. El siguiente factor va a ser la suma de los dos anteriores. Suma de los dos anteriores sería n más 1, sería 2n más 1. Algo siquiera, ¿no? Y todo entre 6. Entre 6. Como acá hay tres factores, abajo va el doble, ¿no? Es entre 6, ¿no? Entonces, así se calcula la suma de los n primeros números cuadrados. Ahí está. Ejemplo. A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si te piden calcular 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado? Y así, por ejemplo, hasta 20 elevado al cuadrado. Entonces acá vamos a tener 20 términos. Como acá hay 20 términos, entonces aplicamos 20 por 21. El siguiente factor es la suma de los dos anteriores. 41 entre 6. ¿Ok? Operas nada más y te sale 2870. Ya está.
Esa es la suma de los n primeros cuadrados perfectos. Hay que aprendérsela ya, ¿cierto? Una de las cosas en matemáticas, cuando tengamos fórmulas así, cuanto más uno lo utilice, se nos va a quedar, ¿no? Para el examen de admisión. Ya faltando unos días para el examen de admisión, una pequeña repasadita y se acabó. Bueno, la otra serie notable, con esto vamos a ir con algunos problemas ya, es la suma de los n primeros cubos perfectos. Cubos. Bueno, se llaman cubos porque gráficamente me representan cubos compactos, ¿no? Por ejemplo, como ustedes se dan cuenta, acá tenemos figuras cúbicas formadas por pequeños cubos. Entonces, la suma de los primeros cubos perfectos es, bueno, 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, hasta n al cubo. Acá también podemos decir que hay n términos. Eh, esta, esta, esta suma de cubos se parece mucho a la primera serie, que es la suma de los naturales. Por ejemplo, mira, como acá hay n términos, sería el número de términos por su consecutivo entre 2, hasta ahí sería la suma de naturales. Pero la única variante que se hace es que todo se eleva al cuadrado, ¿no? Entonces, el número de términos por su consecutivo entre 2 y todo se eleva al cuadrado. Esa es la suma de los cubos, de los primeros números cúbicos, ¿no? Entonces, acá sería así, miren, jóvenes. Ya, n por n más 1 entre 2 y todo al cuadrado. Un ejemplo aplicativo sería así, ¿no? ¿Qué pasa si debo sumar 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, y así sucesivamente, por ejemplo, hasta 20 al cubo? Entonces me doy cuenta, chicos, que acá hay 20 términos. Como hay 20 términos, sería entonces 20 por 21, todo entre 2, todo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces acá tendríamos pues 20 por 21, acá adentro tendríamos 210, y bueno, y todo al cuadrado. Ya, operas eso y saldría el asunto. ¿Están de acuerdo? Ya está. Entonces, así se calcula estas 5 primeras series notables. Muy bien. Espero que se haya entendido y lo que vamos a hacer ahora es aplicarlo en los problemas. Lo que sí les quiero comentar, jóvenes, es que por más que un examen de admisión tenga un estilo de preguntar, cada universidad tiene su estilo de preguntar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Villarreal, sus preguntas son, por decirlo así, casi directas. Hacemos un pequeño artificio, un pequeño reacomodo y luego aplicamos la fórmula. San Marcos, por ejemplo, tiene otro estilo. Ustedes por ahí deben haber escuchado que San Marcos tiene un estilo llamado DECO, destrezas cognitivas, que te van a poner un texto que en lo posible es una situación real, y en ese texto vamos a tener que nosotros leer, comprender y luego darnos cuenta de que es una serie notable la que está ahí, ¿no? De repente, por ejemplo, para este problema que está acá, vamos a suponer que te dice, ¿no? Por ejemplo, mira, para este problema aplicativo sería así, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Matías es un niño que cada día se dedica a jugar armando cubos, ¿no? Por ejemplo, te dice, ¿no? El primer día armó un cubo compacto colocando un cubito por lado. El segundo día armó un cubo colocando dos cubitos por lado. El tercer día este niño formó un cubo colocando tres cubitos por lado. El cuarto día, eh, el cuarto día formó un cubo compacto colocando cuatro cubitos por lado. Y así durante 20 días, ¿no? Diga usted cuál es el total, por decirlo así, el total de cubitos que tuvo que haber utilizado. Entonces, es lo mismo que está acá, pero está en un contexto deco. ¿Entendieron o no? No es como que te digan 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, hasta 20 al cubo y se acabó, ¿no? Le pones siempre un contexto deco. Muy bien, chicos. ¿Se entendió entonces este último comentario?
Ah, ya ves. Ya, muy bien, chicos. Muy bien, Jorge. Muy bien, Lucero, Katherine. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Muy bien, chicos. Vamos entonces a hacer algunos problemas ya con esto. Y bueno, y ya, ¿no? Listo. Vamos. Entonces, vamos a hacer algunos problemas para no aburrirnos con la teoría, porque a veces hacer mucha teoría también cansa. Vamos con los problemas. Bueno, vamos con la pregunta número 1. Dice así. Calcular el valor de X de la siguiente ecuación. Me doy cuenta, por ejemplo, que acá tenemos 1 más 2 más 3 más 4 más X es igual a 55. Entonces, mira, lo voy a agrandar acá. 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente más X. Y todo esto es igual a 55. Me doy cuenta que acá, al lado izquierdo de la ecuación, esta es la suma de los primeros números naturales. Así es, Flavio, muy bien. Al lado izquierdo tenemos la suma de los primeros números naturales, ¿no? Entonces, para sumar todos estos números naturales, en este caso de X términos, ya no son N términos, si son X términos, claro, te pueden cambiar la variable, no hay problema. Para sumar para poder sumar estos naturales, entonces vamos a aplicar la fórmula. Sería X, que es el número de término, por su consecutivo entre 2. Listo. Entonces, al sumar 1 más 2 más 3 hasta el X es X por X más 1 entre 2. Y este es igual a 55. Este 2 pasa a multiplicar y queda X por X más 1. Este es igual a 55 por 2, 110. Pero como nosotros tenemos acá que este es el producto de dos números consecutivos y que da 110, podemos darle forma ahí nomás sin necesidad de meternos a resolver la ecuación de segundo grado, porque esta es una ecuación de segundo grado. ¿Pero para qué? Si X es un número entero positivo, así que mejor lo descomponemos como 10 multiplicado por 11. ¿Ya ven? El producto de dos consecutivos, que de 110 es 10 por 11. Por lo tanto, acá X vale 10. Por simple comparación, X vale 10 y la clave sería la E. ¿Ya ven, jóvenes? Ese artificio, por decirlo así, de descomponer e igualar, lo vamos a utilizar mucho en sucesiones y series. ¿Ya ven? Muy bien, entonces eso sería, ¿no? Listo. Continuamos. Vamos con el problema número 2. Mira, en el problema número 2 también tenemos una serie notable al lado izquierdo, mira. Fíjense acá. 1 más 3 más 5 más 7 y así sucesivamente hasta más X es igual a 169. Mira, cuando el alumno tiene ya los conocimientos, sabe, conoce la teoría, esos conocimientos los puede utilizar, como se dice, a su conveniencia. Es por eso que algunos chicos resuelven problemas a veces diferente a lo que hace el profesor. Cuando a veces, por ejemplo, yo estoy en clases, ¿no? Virtuales y presenciales, a veces muchos jóvenes me dicen, profesor, yo lo he hecho así. Y yo le digo, está bien, está muy bien. Yo analizo su solución y digo, bueno, está bien, estás aplicando la teoría. Inclusive algunos jóvenes son un poco más atrevidos y, esto tantas veces me han dicho, de verdad que ya estoy curado ya. A veces me dicen, pues, profesor, yo lo he hecho más fácil que usted, todavía me dice. Eso también, bueno. Cuando era más joven sí me molestaba, pero ahora ya no. Pues, ahora ya estoy curtido, como se dice, ¿no? A veces me decían, me llamaban, ¿no? O me interrumpían la clase, profesor, pero yo lo he hecho más fácil que usted, así. Bueno, antes me molestaba, ahora ya no, ya.
Digo, bueno, simplemente le digo, bueno, está muy bien, lo felicito, todavía está muy bien. Entonces, de broma en broma, todavía le dice, ya, entonces postule ya de una vez. Entonces, ya, pues, ¿no? Ya, como que no está curtido ya. Entonces, cuando el alumno ya tiene la teoría, lo maneja a su conveniencia. Por ejemplo, acá tenemos la suma de los primeros números impares. Pero nosotros sabemos que la suma de los primeros números impares es el número de términos elevado al cuadrado. Eso quiere decir que al sumar todos estos términos, este resultado que está acá, jóvenes, definitivamente tiene que ser un número al cuadrado. Sí o sí tiene que ser un número al cuadrado, porque la suma de los primeros números impares tiene que ser un número cuadrado perfecto, o sea, un n cuadrado. Entonces, 169 es 13 al cuadrado. Y como 169 es 13 al cuadrado, quiere decir que acá vamos a tener 13 términos. Lógico, porque para poder haber sumado y que dé 169, 13 al cuadrado, n debe ser 13. Acá tiene que haber 13 términos. Y nosotros sabemos que x, que es el último término, como es un número impar, es 2n menos 1. Pero como x vale 13, sería 2 por 13 menos 1. Reemplazamos y ya, salió. 13 por 2, 25, menos 1, 26. 13 por 2, 26, menos 1, 25. Entonces la respuesta saldría la de 25. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Vieron? O sea, tú puedes manejar la teoría a tu antojo, ¿no? Entonces, el alumno que sabe la teoría lo maneja a su conveniencia, ¿no? En todos los temas que se trabaja, pues, muchos jóvenes a veces crean su propio estilo de resolver, lo cual está bien, ¿no? Ya. Vamos con el problema número 3. Este problema 3, te comento, fue un examen de admisión de la Universidad Villarreal y algo parecido también viene en otras universidades como la Universidad del Callao, la Universidad Agraria, ¿no? San Marcos no tanto, porque como te digo, San Marcos, su problema lo presenta en otro contexto, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este problema te piden sumar, veamos, 2 más 8 más 18 más 32 y así sucesivamente hasta 1250. Por ejemplo, de repente el alumno que por ahí recién está comenzando, ve esta serie y dice, bueno, profe, esta serie usted no me ha enseñado. Usted me ha enseñado cuadrados, me ha enseñado cubos, me ha enseñado impares, naturales, pero esta serie no me ha enseñado. Es que no siempre las series se van a presentar de manera directa. A ver, una pregunta. Acá tenemos que hacer algo. Vamos a tener que hacer un pequeño reacomodo o artificio, no sé cómo llamarle, para que aparezca una serie notable. A ver, ¿quién de ustedes se da cuenta? A ver, mira que somos bastantes acá ahorita. ¿Ah? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Alguien por ahí que se dé cuenta? Claro, acá no está listo para aplicar la fórmula directamente, pero algo se podría hacer. Ya, muy bien. A ver, acá tenemos una intervención. Ah, sí, el Lucero, muy bien. Hallamos la razón, dice Lucila. Bueno, también podría ser. Pero vamos a tomar a ver el comentario de Lucero, ¿ya? Ya. Acá, por ejemplo, Lucero dice, profesor, todos estos términos tienen el factor 2. Podríamos factorizar el 2 y acá queda 1 más 4, 1 más 4, 1 más 4, acá sería más 9, más 16 y así sucesivamente. Si factorizamos el 2, acá queda 625.
Entonces, como ustedes se dan cuenta, al factorizar el 2, dentro del paréntesis tenemos los primeros cuadrados perfectos, ¿no? Este, por ejemplo, es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, y así hasta 25 elevado al cuadrado. 2 por, ¿estamos de acuerdo? Entonces acá dentro del paréntesis tenemos la suma de cuadrados, la suma de los primeros cuadrados perfectos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí o no? Y ahí sí ya podríamos aplicar la fórmula, ¿no? Entonces acá podríamos aplicar la suma de cuadrados. El número de términos por su consecutivo. Acuérdense que el tercer término es la suma de los dos anteriores, que sería 41, y entre 6. No, 51, perdón, ¿no? Sería 51. 51 entre 6. Y bueno, eso sería entonces la respuesta. Solamente, mira, este es un examen de vía real, solamente hacemos ese pequeño artificio. A ver, pregunta, ¿quién me dice cuánto será el resultado total? A ver, acá pueden intervenir. A ver, ¿quién me da el resultado total? A ver, operen, jóvenes. Ah, muchas gracias, 11.000, muchas gracias, Lucero, Rafaela, 11.050, ¿no? 11.050, ya, 11.050. Listo. Esa sería entonces la respuesta para este problema. Muy bien, Lucila. Gracias. Ya está. Entonces, vamos a hacer el problema número 4. ¿Sí? ¿Ya ven? En el problema número 4 tenemos otra vez una aplicación, ¿no? A ver, te piden sumar, fíjense ustedes, 2 más 4 más 6 más 8 y hasta más X es igual a 420. ¿Está bien? A ver, jóvenes, vamos a ver. En este problema número 4, a ver, les voy a dar un par de minutos ya que hemos hecho 3 problemas para que ustedes lo puedan resolver. A ver, un par de minutos para este problema 4. A ver, ¿cómo ustedes lo harían? A ver, vamos. A ver, los espero por acá. Ahí tenemos una respuesta de Rafaela, 40, dice.
Lucila también dice 40. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Ya, muy bien. Entonces, mira, como te digo, con el conocimiento que uno tiene, ya lo puede utilizar en su conveniencia, ¿no? Por ejemplo, la suma de los primeros números pares es el número de términos por su consecutivo. O sea, al sumar estos números pares, 2 más 4 más 6 más 8 hasta X, entonces el resultado tiene que salir n por n más 1. Esa es una forma. Entonces, por ejemplo, 420 es 20 multiplicado por 21, donde obviamente, pues acá, 20 por 21, el número de términos que tiene esta serie es 20. Entonces, si nosotros queremos hallar el valor de X, acuérdense que el último término en una serie de pares es 2 por n. Entonces, como n vale 20, 20 por 2, entonces el X vale 40. Y esa sería la respuesta para este problema. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una forma bien rápida de utilizar la teoría, ¿no? La otra forma es, bueno, factorizar el 2, pero acá va a quedar X medios y meterse ya a descomponer y todo eso, ¿no? Ya por eso te digo, ¿no? Conocer te da la rapidez. A muchos jóvenes me preguntan a veces, profesor, ¿cómo hago para ser rápido en matemáticas? Hay que conocer problemas, la teoría y todo eso, ¿no? Ya, vamos entonces con un problema, a ver, un problema estilo Deco, así como algo así como pregunta San Marcos, por ejemplo, ¿no? Si alguien por acá más adelante quiere postular a la Universidad de San Marcos, lo cual podría ser también. Vamos a ver. Dice así: dos hermanas, Juana y María, iniciaron ante la proximidad del verano un régimen de dieta. Juana la lleva a cabo comiendo 13 duraznos cada día, mientras que María la lleva a cabo comiendo un durazno el primer día, dos en el segundo día, tres en el tercer día y así sucesivamente. Así. Y ahorita comprobamos. ¿Ya, Lucero? La dieta terminó cuando ambas habían comido la misma cantidad de duraznos. Si la dieta se inició el 15 de noviembre, ¿qué día terminó? Ya está. Mira, en primer lugar, en problemas de este estilo, en forma obviamente de texto, primero vamos a tener que interpretar. El problema dice que Juana y María comenzaron el mismo día un régimen de dieta. El mismo día comenzaron un régimen de dieta. Pero también ustedes tienen que interpretar de que las dos terminaron el mismo día. O sea, Juan y María terminaron el mismo día la dieta. Si comenzaron el mismo día y terminaron el mismo día, eso quiere decir, jóvenes, que el número de días que ha pasado para cada amiga debe ser lo mismo, n, ¿no? Ha pasado n días para ambas. Ha pasado n días para ambas chicas. ¿Están de acuerdo? N días para ambas. Entonces, ¿cuándo la dieta terminará? Cuando el total de duraznos consumidos por Juana y el total de duraznos consumidos por María sean iguales. Así que vamos a comenzar a plantear a Juana. Pero Juana dice que come 13 duraznos cada día. O sea, el primer día come 13 duraznos, el segundo día 13, el tercer día 13, el cuarto día 13, y así sucesivamente hasta el enésimo día, porque ha habido n días, 13 duraznos. Entonces, la cantidad de duraznos que ha consumido Juana en n días sería 13 más 13 más 13 más 13. N veces 13 sería 13 multiplicado por n. Ese es el total de duraznos que ha comido Juana.
Ahora vámonos a María. La situación de María es algo parecida. Perdón, la situación de María es diferente, perdón, pero sí en la misma cantidad de días. El problema dice que el primer día María come un durazno, el segundo día dos, el tercer día tres, el cuarto día cuatro duraznos, el quinto día cinco duraznos y así sucesivamente hasta el enésimo día que por inducción va a consumir n duraznos. Entonces, el total de duraznos consumidos por María sería la suma de los primeros números naturales del 1 hasta el n. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta más n. Esto sería n por n más 1 entre 2. Y ese es el total de durazno consumido por María. Claro, suma de naturales, n por n más 1 entre 2. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a igualar ambos totales, porque dice que ambas van a terminar cuando el total de duraznos consumidos por María y Juana sean iguales. O sea, esta es la cantidad de durazno que consumió Juana. Esta es la cantidad de durazno que consumió María. Igualamos, porque la suma de ambos, obviamente, tiene que ser así, ¿no? Según dato de problema. Se cancela el n. Este 2 pasa a multiplicar, sería 13 por 2, 26. Es igual a n más 1. Pasa a restar, n vale 25. ¿25 qué? 25 días. Quiere decir que la dieta terminó luego de 25 días de haber comenzado. Pero acá hay algo importante, jóvenes. Este problema se vuelve interesante porque al final le ponen la fecha. O sea, hasta ahí me parece que ha sido accesible el problema para un alumno. Accesible, ¿no? Sin embargo, la fecha es donde hay que tener mucho cuidado en estos problemas. Estos problemas son muy especiales porque justamente hay que considerar lo siguiente. La dieta comenzó el 15 de noviembre. Acuérdense, chicos, que noviembre tiene 30 días. Ahora, un error muy común es que muchos estudiantes dicen, del 15 de noviembre al 30 de noviembre hay 15 días. Simplemente restan 30 menos 15, 15. Pero no es así. Porque cuando tengamos este tipo de problemas, acuérdense que el 15 de noviembre ellas han consumido duraznos y el 30 de noviembre también. Cuando nosotros tengamos que contar, en este caso días, pero incluyendo al primero y al último, entonces el número de términos será el último menos el primero más 1. O sea, 30 menos 15, 15 más 1, 16. Entonces quiere decir que de noviembre vamos a tener que tomar 16 días, no 15, 16 días. Pero como para 25 días faltan 9 días, entonces esos 9 días ya tienen que ser ¿de qué? De diciembre. Entonces la dieta terminó el 9 de diciembre. 16 días hemos tomado de noviembre, más 9 días de diciembre, 16 más 9, 25, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy estamos 14 de agosto. Acuérdense que agosto tiene 31 días. Entonces, si nosotros comenzamos a construir un muro del día 14 hasta el día 31 inclusive, la cantidad de días será 31 menos 14, el primero menos último, el último menos el primero más 1. ¿Estamos de acuerdo? 17, ¿no? No, 18. 31 menos 14 sería 17 más 1, 18. 18. ¿Está bien o no? Entonces habrían 18 días del 14 al 31 inclusive. Jóvenes, ¿se entendió, chicos? ¿Todo bien? ¿Se entendió? A ver, confirmen, por favor, la mayoría. Los que más puedan, confirmen. ¿Se entendió esta explicación?
Muy bien, jóvenes. A ver, a ver, a ver. Ahí está Jorge, Beto. ¿Cómo estamos, Beto? Lucila, muy bien. Ya está. Ahorita lo confirmamos, Lucero. Vamos por acá. Las 6. Bueno, tenemos otro problema con su contexto. Y no porque estos problemas sean exclusivamente, pues, de estilo San Marcos, no, también se presentan en el resto de las universidades, ¿no? Está en Villarreal, así que no, como si particularicemos, ¿no? Vamos con las 6. A ver, Lucero acá dice, profesor, me salió tanto. Ya, vamos a confirmar, ya, Lucero. Ya, dice así. A ver, dice, durante el mes de agosto, las llamadas telefónicas de María variaron de la siguiente manera. Una llamada el 1 de agosto, 3 el 2 de agosto, 5 el 3 de agosto y así sucesivamente hasta el día 15 de agosto inclusive. Cuando dice inclusive, no se olviden que estás tomando el día 15 también. Inclusive, dice. Ahora, pero al salir del día 16, las llamadas fueron 2 el 16, 4 el 17, 6 el 18 y así hasta fin de mes. ¿Cuántas llamadas hizo María durante todo el mes? No se olviden que estos problemas, muchos de estos problemas a veces nosotros tenemos que conocer necesariamente los días de cada mes. Por ejemplo, justo estamos viviendo el mes de agosto, ¿no? Agosto, ¿cuántos días va a tener, jóvenes? Justo que estamos en el mes de agosto. Ah, 31 días, así es, ¿no? Entonces, claro, ese es un conocimiento básico, ¿no? Saber cuántos días tiene cada mes, ¿no? Entonces nosotros sabemos que agosto tiene 31 días. Importantísimo esto. Entonces, según eso, vamos a ver cómo fueron las llamadas de María. Ya, comenzamos. Por ejemplo, el 1 de agosto, María dice que hizo una llamada. El 2 de agosto, 3. El 3 de agosto, 5. El 4 de agosto, 7. Se dan cuenta que esta primera quincena, por decir así, las llamadas de María obedecen a una sucesión de impares, ¿no? 1, 3, 5, 7, hasta el día 15 inclusive. Entonces, el total de llamadas que hizo durante esta primera quincena es 1 más 3 más 5 más 7 y así. Pero acá pues es obvio que hay 15 términos, ¿no? Del 1 al 15 es obvio que hay 15 términos. Entonces, para sumar los primeros números impares, es el número de términos elevado al cuadrado. Acá María ha hecho 225 llamadas. Ya está, 225 llamadas. Pero la situación comenzó a partir del día 16 de otra manera. El día 16 hizo 2 llamadas, el día 17 4 llamadas, el día 18 hizo 6 llamadas, el día 20 hizo 8 llamadas y así hasta el día 31 inclusive. Entonces, la segunda quincena comenzó a partir del día 16. Del 16 al 31, esta es la cantidad de llamadas que ha hecho María. Pero esta cantidad de llamadas que ha hecho María, del 16 al 31, es la suma de los primeros números pares. 2 más 4 más 6 más 8 más 10 y así sucesivamente. Pero si esta primera parte eran 15 días y agosto tiene 31 días, entonces acaban a haber 16 días, pues, por una simple resta, ¿no? Por una simple resta, pues chicos, ¿están de acuerdo o no? Si la primera parte son 15 días, para 31 días, la segunda parte son 16 días. Pero ¿cómo se calcula la suma de los primeros números pares? El número de términos que es 16 por su consecutivo que es 17.
Eso quiere decir que para sumar todas las llamadas de esta segunda parte sería 16, 16 por 17, a ver, 112, 272 llamadas. Ah, sí, gracias Lucía, gracias. A ver, vamos a ver. Entonces quiere decir que ya tenemos respuesta. ¿Por qué? Porque la primera parte de agosto, María hizo 225 llamadas y la segunda parte 272. Ya, ¿cuánto sale finalmente la respuesta, chicos? A ver, Rafaela me dice la D, profesor. 497. ¿Le creemos a Rafaela o no? Sí, ¿no? Está bien. Muy bien, Rafaela, muy bien. Así es, muy bien. Gracias, Lucila. Está confirmando, Lucila. 497 llamadas. Y esa es la respuesta para este problema. ¿Todo bien, chicos? ¿Ven? A ver, siguiente problema. Mira, este problema que ustedes ven acá, ya no se olviden. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se trata de estos problemas para contar, como se dice, para contar días de un mes. Hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado con contar los días con que se empieza y se termina, ¿ya? Bueno, este problema que está acá, jóvenes, las 7, se puede catalogar como un problema ya clásico, ¿no? Inclusive seguramente si por ahí ustedes se compran un libro, comienzan a buscar problemas, lo van a volver a encontrar, pero no el mismo problema de repente, sino que lo van variando. Van variando por ahí ciertas cosas y ya está, ¿no? Sigue siendo el mismo. A ver, este problema lo he visto que ha sido tomado ya en varias universidades. Entonces, mira, calcular el valor de S que es igual a 1 por 19 más 2 por 18 más 3 por 17 y así sucesivamente hasta 19 multiplicado por 1. En esta etapa, jóvenes, en esta etapa, chicos, también es bueno aprender problemas, ¿no? Muchos alumnos ya a veces conocen problemas, lo han visto anteriormente, entonces, bueno, ya simplemente recuerdan un poco qué es lo que han tenido que hacer y ya está, ¿no? Sí, es así. Conocer problemas. De repente, la primera vez que lo ves, no sabes cómo comenzar, pero si por ahí ya ves la resolución, lo aprendes y ya cuando veas un problema parecido, simplemente te acuerdas, ¿no? Por ejemplo, mira, este problema tiene un estilo de resolver, mira. En primer lugar, no tenemos acá ninguna serie notable. Acá no se puede aplicar ninguna fórmula directamente. Si por ahí encuentras algún libro donde te da una fórmula directamente, no es así. No es así. Por ejemplo, mira, acá tenemos un estilo, mira. Estos dos números que se están multiplicando, fíjense ustedes, suman 20. Estos dos números que se están multiplicando suman 20. Estos dos números que se están multiplicando suman 20. Estos dos números que se están multiplicando, chicos, suman 20. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Sería 1 por, como la suma de estos dos números es 20, entonces el 19 lo voy a colocar como 20 menos 1. Más 2 por, lo voy dando forma con ese 20. El 18 lo coloco como 20 menos 2. Ahí está. El 17 lo puedo colocar como 20 menos 3. Ahora me dirán, profesor, pero ¿cómo se le ocurrió que es 17, 20 menos 3? Porque la suma de ambos factores es 20, pues chicos, ¿no? Si la suma de ambos factores fuera, por ejemplo, 100, una vez vine a la Universidad del Callao, la suma de ambos es 100, entonces el segundo factor le vas a poner como 99, o sea, lo vas a poner como 100 menos 1, algo así. Y así le va dando forma. 19 por, y es el 1 sería 20 menos 19. 20 menos 19 sale 1.
Y luego lo que vamos a hacer a continuación es distribuir los factores, aplicar la propiedad distributiva. Por ejemplo, este 1 primero se multiplica por 20, el 2 por 20, el 3 por 20, el 4 por 20 hasta el 19 por 20. Entonces, chicos, tendríamos esto, mira. 1 por 20, más 2 por 20, más 3 por 20, más 4 por 20, más hasta 19 por 20. Puedo factorizar el 20 y me queda la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta 19. Hasta 19. ¿Estamos de acuerdo? 1 por 20, más 2 por 20, más 3 por 20, más 4 por 20, hasta 19 por 20. Factorizas el 20 y queda esta suma natural. Enseguida lo que puedes hacer es los segundos factores. 1 por 1 menos 1 al cuadrado. Ya, 1 por 1 es menos 1, pero puedes ponerlo como 1 al cuadrado. 2 por menos 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, hasta menos 19 al cuadrado. Entonces quedaría así, mira. Menos 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, hasta 19 al cuadrado. Puedes factorizar el negativo y queda 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta 19 elevado al cuadrado. Y ya luego se dan cuenta ustedes, chicos, que tengo dos sumas notables. Acá tengo la suma de naturales del 1 al 19 y la suma de cuadrado del 1 al 19. A ver, de paso que practican. A ver, apliquen las dos fórmulas, de paso que practican y me dan el resultado. A ver, chicos.
Muy bien, muy bien. 1330. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. 1300. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces la respuesta para este problema saldría pues 1330. Excelente, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que por ahí van a volver a encontrar este problema y cuando lo vuelvan a encontrar, eh, sí, simplemente pues bueno, ya se acuerdan el método ya. Vamos con otro problema. Mira, antes de hacer este problema número 8, te quiero presentar otra serie que es notable. Acá lo voy a poner. Sí, vamos a presentarte una serie notable. Muy bien. Que en álgebra también se estudia esto y se le llama, este grupo de series se llama la serie telescópica, ¿no? Se llama la serie telescópica, ¿no? Algunos dirán, profesor, qué nombre tan curioso. Sí, pues, ¿no? La serie telescópica. Telesco. Ya. ¿Por qué se le llama la serie telescópica? Porque lo que nosotros vamos a hacer, jóvenes, es actuar como si fuera un telescopio, ¿no? De repente alguna vez por acá ustedes han visto un telescopio o han tenido en casa un telescopio. ¿Cómo se actúa en un telescopio? Por ejemplo, cuando tú quieres observar un planeta, algún, no sé, algún elemento en el espacio, entonces, ¿qué haces con el telescopio? Bueno, sacas el telescopio y luego lo alargas el telescopio, observas el planeta, por decir así, y cuando terminas, ¿qué haces? Otra vez lo comprimes y lo guardas. Entonces, por eso se llama serie telescópica, porque va a llegar un momento en que se va a alargar, se va a ampliar y luego se reduce. ¿Están de acuerdo? La serie telescópica más conocida es esta, mira. 1/1 por 2, más 1/2 por 3, más 1/3 por 4, más 1/4 por 5. Y así sucesivamente, como se dan cuenta, acá tenemos en el denominador el producto de dos números consecutivos. Por lo tanto, el último término sería 1/n por n más 1. Ahí está. Ahora, ahí tenemos la serie telescópica más conocida de todas. Sin embargo, voy a hacer la demostración. Cuando nosotros tengamos esta serie, se descompone de la siguiente manera. Ya, escucha, a la izquierda positivo y a la derecha negativo. Este primer sumando se descompone como 1/1 menos 1/2. Compruébalo, mira. 1 por 2, ahí está. 2 menos 1, 1. Más 1/2 menos 1/3. Ya está. El siguiente, a la izquierda positivo, 1/3 menos 1/4. Acá sería más 1/4 menos 1/5 y así sucesivamente. El último sumando sería 1 entre n menos 1 entre n más 1. Se dan cuenta que la serie se ha alargado, la se ha extendido, ¿no? Y luego lo que van a hacer ustedes es eliminar los términos centrales. Mira, menos 1/2 se cancela con más 1/2, menos 1/3 con más 1/3, menos 1/4 con menos 1/4, menos 1/5 con el que viene, y 1 entre n se elimina con el anterior. Entonces, fíjense ustedes cómo se ha reducido. 1 entre 1 menos 1 entre n más 1. Es por eso que muchos jóvenes que ya saben esto, dicen, no, pues se queda 1 entre 1, así lo voy a colocarme un ratito con rojo, queda 1 entre 1 menos 1 entre n más 1. ¿Ya ven? Entonces muchos chicos ya de frente hacen eso, ¿no? Ya no están descomponiendo, simplificando, porque ya lo conocen. Ese es el detalle, ¿no? Mientras que algunos jóvenes en el examen de admisión recién están demostrando, haciendo, ya el otro ya lo sacó ya. 1 por n más 1 sería n más 1 y ahora en aspa. N más 1 menos n más 1 menos 1 sería n. Por lo tanto, queda demostrado esta serie telescópica. ¿Cómo se demuestra? Como acá van a ver n sumandos, esta serie telescópica sería el número de sumandos entre su consecutivo. ¿Ya?
Pero como siempre, vuelvo a decir, no siempre en los problemas va a estar de manera directa. No siempre ustedes van a tener pues servidito esto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en la siguiente serie telescópica, en la siguiente serie, bueno, hay que reconocer eso, ¿no? No se olviden que no siempre va a estar listo, ¿no? Por ejemplo, mira, acá te piden sumar 1 sobre 2 por 6, más 1 sobre 4 por 9, más 1 sobre 6 por 12, hasta 1 sobre 48 por 75. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Para comenzar, en el denominador, acá tenemos el factor 6. 9 por 4, 36, también tiene el factor 6. 6 por 12, acá también está el factor 6. 8 por 15 también está el factor 6, porque acá en el 15 hay un 3 y en el 8 hay un 2. Entonces, ahí también hay un factor 6. Entonces, mira el artificio que voy a hacer. De toda esta serie, del denominador, voy a factorizar 6. Es como decir que voy a factorizar un sexto. Ya, si factorizo un sexto, entonces en el primer sumando quedaría, abajo quedaría 2. Pero si en el sumando, en el denominador queda 2 al factorizar el 6, el 2 sería 1 por 2, más. En el siguiente sumando, en el denominador teníamos 4 por 9, 36. Pero si sacamos el 6, 9 por 4, 36, entonces queda 6. Y eso lo puedes poner como 2 por 3, más 1 sobre. En este tercer sumando, en el denominador está 6 por 12. Pero de acá sacamos el 6 y queda el 12, ¿no? Pero el 12 se puede colocar como 3 por 4. Y así sucesivamente. ¿Ya ven o no? 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4. Ahora, acá nosotros tenemos 48 por 75. Ya, pero un ratito, acuérdense ustedes que 48 es 6 por 8. 6 por 8 por 75. Si factorizamos el 6, va a quedar 75 por 8. Pero 75 por 8, ¿cuánto es, chicos? A ver si me ayudan. 600, ¿no? 600, ¿no? A ver, sí, 600. Pero 600 hay que descomponerlo como 24 por 25 da 600. ¿Ya ven? Es cuestión nada más de buscar. Entonces, ese va a ser igual a un sexto por. Y si el alumno ya conoce la serie telescópica, mira, 1 sobre 1 por 2, más 1 sobre 2 por 3, más 1 sobre 3 por 4, hasta 1 sobre 24 por 25. A ver, una pregunta para todos. Dentro del corchete, ¿qué quedaría? ¿Qué queda, a ver, dentro del corchete? No, Rafaela. No, a ver, acuérdense, a ver. Acuérdense, si acá hay 24 términos, acuérdense que arriba queda 24, que es el número de términos, y abajo queda 25, que es su consecutivo. Acuérdense que quedaba n sobre n más 1. ¿Se acuerdan por ahí, chicos, o no? N sobre n más 1. 24 sobre 25. ¿Ya? Acá teníamos pues el anterior, miren, ahí está. Acá mira, n sobre n más 1. El número de términos entre su consecutivo. Ahí está. Ahora sí, ¿no, chicos? Y ahora sí. Sexta 1, sexta de 24, 24 y abajo queda 25.
Entonces, esta serie telescópica sale 4 sobre 25. ¿Están de acuerdo, chicos? 4 sobre 25. Y esa sería la respuesta para este problema. ¿Ya ven? Ya, vamos con la 9. Chicos, a ver, antes de continuar, ¿se entendió el problema 8? ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes? Ajá, muy bien. O sea, repito, todos estos problemas no se van a presentar en los exámenes de admisión directamente. En un examen no te va a venir así, pues chicos, no te va a venir, oye, calcular 1 sobre 1 por 2, más 1 sobre 2 por 3, más 1 sobre 3 por 4 y hasta 1 sobre 40 por 41. No, así no te va a venir. Siempre vas a tener que hacer, por decirlo así, por ahí algún artificio. ¿Están de acuerdo, chicos? Ya, vamos a ver entonces. Vamos con la pregunta 9, ¿ya? La pregunta 9. A ver, dice, Valeria para comprar su entrada de Justin Bieber, comenzó lo bueno, ahorró su dinero de la siguiente manera. El primer día ahorró 3 monedas de 50 céntimos, el segundo día 3 soles más de lo que ahorró el primer día, el tercer día 5 soles más de lo que ahorró el segundo día, el cuarto día ahorró 7 soles más de lo que ahorró el tercer día, y así sucesivamente hasta que el último día ahorró 801 monedas de 50 céntimos. ¿Cuál es el valor de la entrada? A pesar que el problema te está hablando de céntimos, se han dado cuenta que toda la respuesta está en soles. Así que en lo posible voy a llevar todo a soles. ¿Ya, chicos? Comenzamos. El primer día ahorró 3 monedas de 50 céntimos. 3 monedas de 50 céntimos, vamos a llevarlo de frente a sol. Ese es un sol 50. El segundo día, 3 soles más que el primer día. 3 soles más sería 4,5. El tercer día, 5 soles más que el segundo. 5 soles más sería 9,5. El cuarto día, 7 soles más que el tercero. 9,5 más 7 sale 16,5. Y así, chicos, hasta el último día, que ahorró 801 monedas de 50 céntimos. 801 monedas de 50 céntimos. Acuérdate que 50 céntimos es medio sol. Entonces, si tú lo divides entre 2, sale 400,5 soles. Eso quiere decir que el último día ahorró 400,5 soles. Entonces, el último día ahorró 400,5 soles. ¿Sí? Ahora, el valor de la entrada sería, pues, chicos, la suma de lo que ahorró cada día, ¿no? Lógico. Claro, si el primer día ahorró 1,50 sol, el segundo día 4,50 soles, el tercer día 9,50 soles, entonces lo que ahorró todos los días es el valor de la entradita. ¿Ok? Pero vuelvo a repetir, acá hay que darle forma. Esto ya es parte ya de la práctica del alumno. En esta serie que ha quedado con decimales, ustedes tienen que darse cuenta que la parte entera, 1, 4, 9, 16, 400 son cuadrados perfectos. Eso tienes que darte cuenta tú en el examen de admisión. Por lo tanto, la parte entera de los decimales son cuadrados perfectos. Así que le voy a dar forma. El primer día le voy a dar forma como 1 al cuadrado más 0,5. El segundo día es 2 al cuadrado más 0,5. El tercer día sería 3 al cuadrado más 0,5. Y así sucesivamente, el último día sería 20 al cuadrado más 0,5. Cosa que ahora sí aplico la suma de cuadrados. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta 20 al cuadrado. Bueno, fórmula. Número de términos por su consecutivo. Acuérdense que el tercer término es la suma de los dos anteriores. 41 sobre 6. Pero no se olviden que todavía queda sumar 0,5 más 0,5 más 0,5, 0,5, 20 veces. Porque podemos deducir que de 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado hasta el 20 hay 20 términos. O sea, 20 veces 0,5. Y ya está. A ver,
20 por 21 por 41 entre 6, eso sale 2.870. Más 20 por 0,5 sale 10. Y sumamos, sale 2.880 el valor de la entrada para Justin Bieber. La A, ¿no, Rafaela? Muy bien, Rafaela, gracias. Entonces la respuesta sería avión. ¿Vieron, muchachos? Entonces, así son los problemas tipo admisión. No siempre los problemas te van a venir de manera directa para que apliques la fórmula. Hay que hacer algún artificio, alguna habilidad, como se dice. Muy bien, chicos. Nos ha ganado ya el tiempo, hemos terminado. Ya quedó como referencia esto. Sobre esto ustedes tienen que ponerse a practicar más. Ya, jóvenes, cómprense sus libros, practiquen con problemas resueltos y sigan adelante. Por mi parte, muchísimas gracias, jóvenes. Nos estamos viendo en otra sesión. Gracias, chicos. Cuídense y a seguir estudiando. ¿Ya? Chao, jóvenes. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.